Gloria a Dios. Dios les bendiga una vez más. Damos gracias al Señor por permitirnos este privilegio, esta oportunidad de compartir la palabra de Dios. Así que rápidamente les invito a abrir la escritura en el Evangelio según San Juan. En el capítulo 14 y versículo 16, la escritura dice de la siguiente manera: Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Gloria a Dios. El tema para esta hora es la personalidad y la deidad del Espíritu Santo, referente a los temas de doctrina básica. Para saber si el Espíritu Santo es una persona, se hace necesario examinar si cumple con las condiciones básicas que hacen de un ser una persona. Las tres cualidades básicas de la personalidad son: número 1, la capacidad de razonar; número 2, la capacidad de experimentar emociones; y número 3, la capacidad de decisión. En cuanto a la razón, el Espíritu Santo posee razón. Lo podemos ver en Romanos capítulo 8 y versículo 27. La escritura dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 10 dice la escritura: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. En cuanto a las emociones, el Espíritu Santo posee sensibilidad y es capaz de experimentar emociones. Isaías 63:10 dice la escritura: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Efesios capítulo 4 y versículo 30 dice la escritura: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y en cuanto a la voluntad, el Espíritu Santo es capaz de tomar decisiones por sí solo. Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 11 dice la escritura: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Puesto que el Espíritu Santo reúne las cualidades de la personalidad, concluimos que Él es una persona y no simplemente una influencia, como muchos quieren creer. Además, la Escritura se refiere siempre a Él como a una persona, como lo podemos apreciar en el texto que leíamos al inicio de este tema en San Juan capítulo 14 y versículo 16. Las acciones que la Biblia atribuye al Espíritu Santo solo pueden ser ejecutadas tan solo por una persona. ¿Cuáles son esas acciones? Veámoslas a la luz de la palabra. La primera de ellas es que el Espíritu habla. Hechos 8:29 dice la escritura: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Número 2, el Espíritu enseña. San Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aleluya. Número 3, el Espíritu reprueba. Y dice la escritura: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Número 4, el Espíritu elige. Hechos capítulo 13 versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé
y a Saulo para la obra a que los he llamado. Número 5. El Espíritu testifica. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Número 6. El Espíritu guía. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gálatas 5:18, dice la Escritura, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Número 7, el Espíritu escudriña. 1 Corintios 2:10, dice la Escritura, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Número 8. El Espíritu intercede. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aleluya. Habiendo demostrado con estos textos que el Espíritu Santo es una persona, queda pendiente el asunto de su divinidad. En cuanto a esto, hay suficiente evidencia como para concluir que Él es Dios. El Espíritu Santo es declarado Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en razón de sus atributos, los atributos de Dios. En el Antiguo Testamento podemos citar Isaías capítulo 6 y versículo 8 al 10, que es citado en Hechos 28, del 25 al 27, es mencionado, y también a Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 31 y versículo 33 al 34, que también es citado en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 15 al 17. Pero en cuanto en el Nuevo Testamento podemos citar Hechos capítulo 5 y versículo 3 y 4, y dice la Escritura, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3 y versículo 17. Dice la Escritura, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gloria a Dios. En razón a sus atributos, podemos mencionar el primero, que es omnipresente. Salmo 139 y versículos 7 al 10 dice la Escritura, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare al extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Número 2, de atributo, Él es omnisciente. 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Número 3, el atributo, porque Él es eterno. Hebreos 9:14 dice la Escritura, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Concluimos pues que el Espíritu Santo es una persona divina, gloria a Dios. Y finalizo con esto, Primera de Juan capítulo 5, y versículo 7. Repito, Primera de Juan 5:7. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son
uno. Aleluya. El Espíritu Santo es Dios que está con nosotros, sobre y en nosotros cuando le recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida. Ven a Él y recibe la bendición de ser hecho hijo de Dios. Y el Espíritu, Él es el consolador. Él está en nosotros. Así que Dios les bendiga a todos. Amén.